Yo soy Tato Valderrama y les doy la bienvenida al podcast Advertencia, un espacio donde tratamos temas de prevención, educación para la salud. Tratamos el tema del tratamiento, tratamos el tema de rehabilitación, todo un tema muy complejo, la restauración de las drogodependencias, adicciones, actividades, codependencias. Todo lo que tiene que ver con este fenómeno lo abordamos en este podcast. Así que hoy me siento muy contento, muy honrado y muy agradecido de poder entrevistar a una gran mujer que nos va a platicar una historia. Yo creo que es una historia digna de escuchar. Y bueno, sin más preámbulo, Sandra, muchas gracias por estar aquí en mis micrófonos. Todo mi reconocimiento para ti. Gracias, buenas tardes y pues gracias a ti principalmente por la invitación y pues aportar un granito de arena para las familias que estamos viviendo, ¿no?, este flagelo de las drogas. Sandra, ¿por qué crees que te invité aquí al programa? Pues precisamente porque yo, como muchas familias, estamos viviendo o vivimos en su momento el problema de tener algún familiar con una adicción. ¿Tú tienes familia? Platícame un poco de la gente que está en tu casa. Sí, tengo un hijo, vamos a decir que es mi hijo, desde hace 27 años este muchachito, desde los 15 años empezó con su problema de adicción. Yo realmente nunca me imaginé, veía sus cambios de su forma de reaccionar, nunca pensé porque en mi familia pues no tuvimos ningún familiar así con alguna adicción. Mi esposo ni siquiera fumaba, yo tampoco. Tomar alcohol, igual adicción, ninguno. Con bases, excelente chamaco, las calificaciones súper bien. Entonces, nunca me imaginé, ni así me agarró por sorpresa cuando me di cuenta que él estaba consumiendo. O sea, era un muchacho, ¿no?, aplicado en la escuela. Sí, excelente. Era así como cuando los papás nos vamos como pavo real, porque cada vez que eran las reuniones para entrega de calificaciones, era una constancia de aprovechamiento que me daban. ¿En la secundaria, en la prepa? Desde el kinder, primaria, en la secundaria, ya en la prepa fue cuando ya se me descarriló un poco más. Terminó afortunadamente batallando como hasta la fecha, pero ahorita está en la universidad y ahí estamos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué lo hizo tropezar en este pozo cenagoso que son las adicciones? Sí, fíjate que investigando, ya cuando me di cuenta, digo yo, ahora pienso qué tonta, pero igual, o sea, yo no sabía nada sobre, ni siquiera conocía la marihuana, ¿no? A la edad que tenía, que me di cuenta, a los 28, 29 años, no, porque nunca tuvimos ese contacto, pues, ni con personas, ni el haber consumido nosotros tampoco. Recuerdo una vez que salió a una reunión con sus amiguitos y cuando le lavé la camisola, le saqué un pedacito y era marihuana. Yo dije, ha de ser un chicle. Oye, en serio que ahora pienso qué tonta, qué inocente, pues, pero como te digo, la ignorancia también de uno. Y de ahí fue cuando ya empecé a ver cambios, empezó a bajar un poco las calificaciones, me lo empezaron a reportar los maestros. Te voy a decir realmente dónde yo pienso que fue mi error. Siempre mi esposo y yo trabajábamos, pero en una ocasión dice mi esposo, ¿sabes qué? Dice pues nuestro hijo que lo dejemos, que ya no vayamos por él a la hora de salida, que porque pues ya está grande, en segundo, tercero de secundaria fue cuando inició, que ya está grande y pues que pues sus amiguitos, no, le digo, es que yo era lo que lo llevaba en la mañana, lo recogía a la hora de salida, lo llevaba a mi casa y ahí te voy a trabajar de vuelta, ¿no? Pues bueno, dije, vamos viendo, dándole un poquito de confianza porque él según esto ya era una persona grande. Bueno, pues lo dejé en la hora de salida. En serio, yo pienso que ahí fue mi error. Y a los amigas que tengo, compañeros de trabajo que tuve, yo les digo, no pierdan el ojo con sus hijos. ¿Qué le hace que le digan, ya estoy grande, mamá? No importa. No importa. Pero tú consideras, Sandra, que fue en esos momentos cuando tú alejaste un poco la supervisión de tu hijo, que ahí él empezó a tener un poco de mayor libertad y a apropiarse de otras relaciones. Correcto.
Correcto, Ok. porque igual las amistades, yo era de que si voy a una reunión, yo lo llevo y veo, verificaba alrededor, si me gustaba, te quedas, si no, no. Entonces fue cuando ya empecé un poco a dejarlo y mamá, ¿me llevas que una reunión con amiguito? Ok, vamos. Y ya no me gustaron pues las amistades. Yo pienso que fue ahí. No es que lo haya dejado tampoco porque hasta la fecha, no te digo, son 12 años y no lo he dejado y no lo pienso dejar. Vamos viendo quién se enfada primero. Si él de consumir o yo de internarlo o estar sobre de él, porque hemos visitado psicólogos, psicoterapeutas. En serio, no lo he dejado y no lo pienso dejar. ¿Cuánto lleva el proceso de la actividad adictiva del muchacho? No fueron años así que dijéramos consumió siempre, ¿no? Porque en cuanto me daba cuenta, vamos para adentro, a tu anexo o a internarlo, siempre, siempre. No lo he dejado y tarda. Por ejemplo, ahorita va más de un año, gracias a Dios, y ahí va. Pero igual, o sea, yo no digo, ay, ya la hicimos, porque pues ya aprendí. Ya aprendí que pueden pasar 5 años, 10 años y vuelven pueden, ¿no? La Pueden recaída destruye la ilusión de una mamá. Y es bien trágico, perdón, cuando familiares, y me incluyo, pues vemos que va un progreso y de repente, ¡pum!, se vuelve a caer, ¿no? Correcto. Y eso, pues, maltrata mucho nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? Fíjate que yo me sentía, le digo a mi terapeuta, porque yo también voy, emocionalmente me sentía así como en una curva, ¿no? Y subía, bajaba, no sentía esa estabilidad. Ahorita afortunadamente igual, a lo mejor porque él está estable, yo también me siento estable, pero no lo he dejado, ni yo tampoco me he dejado. También busqué la ayuda que afortunadamente la encontré y yo les recomiendo a todos los padres de familia que vean, primeramente por ellos, porque si uno no está bien, pues nadie a nuestro alrededor va a estar bien tampoco. ¿Cuántos centros de rehabilitación lleva el muchacho, Sandra? Lleva en cuatro diferentes, ahí anda, en 4 diferentes. ¿Y has variado de centros de rehabilitación? ¿Por qué? ¿Buscando una esperanza de que haya un mejor tratamiento en uno o en otro? ¿O por qué? No te voy a decir que sean malos o no, todos son buenos. Para mí todos son buenos, principalmente porque ahí están seguros, no están Tratan de consumiendo. ayudar. Sí, tratan de Claro, ayudar. claro. Pero el último, lo que yo busqué es donde hubiera personal capacitado, terapeutas, psicólogos, todo con su constancia, que estuvieran pues por la Secretaría de Educación Pública, que estuvieran avalados. Reglamentados. Sí, ajá. Que tuvieran sí, orden. Así es. Y sí, vi más la evolución de él, la vi mucho mejor, ¿eh? Sí. Sí, mucho Sí, sin mejor. duda, ¿no? Es como el entrenamiento. Ajá, Al final de correcto. cuentas, el centro da un entrenamiento. Así es. Aquí lo interesante es que cuando las familias piensan que se va a rehabilitar en un centro de rehabilitación, pues es donde entramos ahí en controversias porque, pues no sé si estás de acuerdo conmigo, pero la clave de la rehabilitación está en el seguimiento, no en el Correcto. no en la rehabilitación. Exacto, sí, En totalmente el centro, de pues no acuerdo. se va a drogar, ¿no? Sí, No se sí. va a drogar. La clave Ajá. está en lo que hace Sí. cuando sale del Así centro, es, ¿no? sí, así es. Fíjate que dijiste algo bien tremendo y recordé yo el primer libro que escribí, El ladrón, la droga más peligrosa es la ignorancia. Porque lo escuché cuando dijiste, la primera vez que le encontré marihuana en una de la ropa, no sabía y dentro de mi misma ignorancia dijiste, pues yo pensé que eran otras cosas, ¿verdad? Sí. O sea que tu hijo ya estaba activo y tú te diste cuenta pues mucho tiempo después. Había señales, no las pudiste identificar porque a lo mejor no te habías preparado para eso. Correcto, así es. ¿Qué otras señales empezaron a suceder? Pues las calificaciones Empezó empezaron a a bajar, sí, a bajar, no que haya reprobado o pésimas, ¿no? Pero comparado con las calificaciones que él tenía, sí bajó. Y pues ya no es la misma los maestros cuando íbamos por sus calificaciones. No, es que ya no es igual, no es el mismo muchacho. Bueno, dije, ¿qué está pasando? Y fue cuando ya, ¿no? Mis antenitas van para arriba y empecé a leer, a preguntar, porque en serio que yo ni siquiera sabía
que había los centros de rehabilitación, no sabía que existían ni para qué existían. Es un mundo desconocido pues para ti, Sí. porque no está en tu cultura pues. Exacto, completamente desconocido. Sí. Qué interesante. Sí. ¿Y cómo tienes pareja? Pues falleció mi esposo. Pero le tocó vivir el proceso. Sí. ¿Y sí, le tocó. qué sucedió en el matrimonio o sea, cómo la adicción empezó a repercutir o cómo alteró tu matrimonio? No, la verdad no sé, no Sí, siento. no consideras que... No, al contrario, no, nos unimos más y vamos a buscarle y a preguntar, viendo por todos lados hasta que ya no aprendimos y supimos de qué se trataba y a entrarle y a darle, así como dicen ¿no? comúnmente, agarrar el toro por los cuernos. ¿Aprendiste a leer después pues de tantos diferentes situaciones que empezaron a suceder en tu casa, imagino? Sí, calificaciones, sí. Esto, el otro. Sí, correcto. Te convertiste en una experta de ya empezar a leer el comportamiento, el lenguaje corporal, las Sí. señales. Así Y ya de ahí es. decías, anda mal. Sí, inmediatamente. Desde la forma de su mirada, la forma de hablar, el comportamiento, que si la ropa me la dejaba tirada, porque él era de los que es súper ordenadito, ¿no? Su ropa en su lugar, el uniforme llegaba, se lo quitaba, lo enjuagaba, lo tendía, planchaba, sus tareas impecables, y ya cuando empecé a ver que no. De ahí aprendí y ahora le digo, pues ni modo, tú me enseñaste. ¿Tú consideras que la adicción puede ser un buen maestro para nosotros, los familiares? Sí. ¿Qué aprendiste? He aprendido, fíjate que no nomás me ha servido a mí, me ha servido para muchas amistades que tengo. Simplemente con llegar a la casa de alguna amiga o conocida y ver la forma de sus hijos o de los amigos de sus hijos, ya con eso. Yo te voy a decir una cosa, le digo, si tú quieres, tómalo, si no, pues ya tú sabrás qué vas a hacer. Pero tú sabes por lo que yo he pasado, ya conozco, sé identificar. No me considero una experta, pero pues el tiempo que tengo conviviendo con las drogas, porque así he dicho, conviviendo con las drogas, aprendí y aparte soy voluntaria en un centro, entonces verás qué curioso, le digo a mis compañeras, ¿no? y a las señoras cuando voy, y a los niños, bueno, a los muchachos más bien. Yo trabajaba y dije, cuando el día que me jubile voy a regalar un poco de lo que Dios me permitió ser. Y por azares del destino, mi meta era irme al asilo de ancianos, apoyar porque necesitan mucho apoyo. Y por azares, le digo, el destino, porque mi hijo fue el que empezó con el consumo de drogas y todo eso, no dije, pues no hay apoyo, porque empecé a ver, no hay mucho apoyo para este tipo de problemas. Y me fui metiendo y ahorita eso hago. Soy voluntaria, estoy jubilada, gracias a Dios, y soy voluntaria en 2 ¿Qué centros. haces en el centro de rehabilitación? Voy con los muchachos, les doy temas de precisamente, ¿no? Lo que es la adicción, llevo la literatura, les doy una hojita a cada uno, les doy su tiempo porque todo contadito. Les digo, es que ellos también tienen que aprender. Por ejemplo, si van a hacer alguna actividad que tiene su tiempo y la hagas o no, tienes que hacerlo y bien. Como les digo, si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, no lo hagas. Por ejemplo, 10 minutos, vas a leer eso, me lo vas a resumir y lo vamos a pasar en el proyector, o tú lo vas a explicar por equipos. Y sí, no he visto el avance en los muchachos, que me quedo impresionada. Son muy inteligentes, todos. Algunos pues no tienen estudio. He visto jóvenes muy pequeños y con esa como mucha ansiedad por aprender. Les encanta que vaya, a veces les pongo películas que tienen mensaje, tienen que ver la película y al final comentamos y les llevo a regalar que palomitas, refresco, y me dicen, ¿cuándo va a venir, señora? Pues es una vez por semana. Le digo, si el director me permite, pues serían 2, pero como son a 2 centros que voy, pues por lo general es una vez en la semana. Veo que traes libros. ¿Qué es lo que lees o qué es lo que les das? ¿De dónde extraes la literatura que ofreces? Estos libros que traigo, porque también pertenezco a un grupo que se llama Familias Anónimas, y pues es como nuestra Biblia, ¿no? Familias Anónimas. Sí.
Ok. Son 2 libros, uno es Hoy un mejor camino y Literatura básica de familias anónimas. Esta literatura la leemos cuando hacemos las reuniones de familias. Los jueves, a uno de los centros que voy, son los jueves de 4 a 6 de la tarde. E iniciamos, aquí es tipo de AA, ¿no? El grupo de AA. Se lee cuando va a iniciar la literatura, qué es lo que pretendemos con las familias. Es para nosotros, es para el familiar, esto no es para el adicto. ¿Qué has aprendido en esa literatura? Voy a poner varios escenarios. No. Número 1, ¿has aprendido a entender a un hijo con una adicción? ¿Has aprendido el gran... Yo creo que lo más difícil para un familiar o una mamá, a que no podemos controlar ni curar la vida de nuestro familiar, que eso es lo que nos genera ansiedad, porque como no podemos controlarlo ni curarlo, pero queremos y está en su voluntad, no en la nuestra, entonces híjola, ¿no? Has trabajado, imagino, mucho el proceso de codependencia. ¿Qué crees tú que es lo que más has rescatado y más has aprovechado del grupo de familias anónimas? Aprendí, fíjate, primeramente, porque las 12 tradiciones que trae, que tenemos que el primer punto que comenta, que dice, es parecido al de AA, como te comentaba, que tengo que entender primeramente yo, para poder, la enfermedad entenderla, para poder entender al adicto, y que no lo voy a controlar, porque a veces uno como madre queremos controlarlos y no, tienes que hacer lo que yo digo y andamos sobre de ellos y pues se revierte todo eso, no los ayudamos y no podemos tampoco, porque es una vida independiente, es otra vida, independientemente de que sean nuestros hijos, no podemos controlarlos y aparte pues es una decisión de ellos. Nosotros está apoyarlos, como te decía ahorita, llevarlos a terapeutas, tenerlos en los centros de rehabilitación, hablar con ellos, no dejar de hablar, porque me ha tocado muchos familiares que decían, es que ya lo voy a dejar, ¿cómo es posible? Lleva como 9 anexos. Los que lleven son nuestros hijos y no los podemos dejar. Sin duda, Sandra, tocas un tema muy importante y me voy a echar un clavado ahí, porque cada familia es un sistema, cada familia es una historia, cada familia es una película y los actores que están viviendo ahí pues son los que están viviendo la realidad de la película. Y sin duda habrá padres de familia que tienen esa fuerza como la tienes tú y yo respeto mucho eso, ¿verdad? Pero también respeto a la mamá que dice, yo tengo 10 años como terapeuta en este tema. También respeto a la mamá o a la familia que dice, es que mi hijo es tan violento, es que mi hijo nos ha golpeado tantas veces, ha intentado quemar la casa, que yo no lo puedo tener en mi casa. Si él no está bajo las condiciones de paz en este hogar, yo lo tengo que correr. O sea, si él no puede estar aquí y por lo menos, no le estoy pidiendo que deje de drogarse, pero cuando consume cristal se pone muy alterado, golpea. Entonces no puedo tenerlo aquí y lo tengo que sacar de mi casa porque me pone en peligro. También respeto mucho esa decisión. O sea, la decisión que tomen los papás, yo lo respeto porque son ellos los que están viviendo, o eres tú la que estás viviendo eso, pues esa escena, ¿verdad? Sí, claro. ¿Estarás de acuerdo en eso que te comparto? Sí, completamente. Son situaciones distintas, sí, ¿no? Sí, exactamente. Habla aquí del amor también de padres que a veces pues no lo podemos controlar y es válido también eso, es válido porque a veces tienen que tocar fondo para que ellos entiendan y cambien, porque a veces si cambian pueden cambiar o no y tristemente a veces pues caen a la cárcel, los matan o quedan ahí por una sobredosis, pero sí es válido y pues entendible también esa reacción de los padres, porque sí, como dices tú, están muy lastimados y no lo pueden controlar tampoco por más actividades que hagan con ellos, a veces no se puede y pues tampoco pueden exponerse ellos porque pues primero tiene que ver uno por uno, precisamente de esto se trata, tenemos que querernos primero. Claro, sin duda, y ahí empieza el proceso de abandono regularmente de las madres, y digo mamá porque es una característica de la mamá
que es la primera que muchas veces se hace adicta al adicto, y desde ahí es muy difícil poder apoyar, ¿no? Entonces, sí, cuando nos abandonamos, pues ya está abandonado uno, se siente abandonado uno y luego llega otro abandonado. Sí. Ya son dos los del problema, ¿no? Sí, exacto. Oye, Sandra, te enteras de que tu hijo está consumiendo sustancias, las calificaciones empiezan a bajar, tu hijo deja de ser el que era antes, y a partir de ahí empieza un proceso en el que no estabas preparada, un proceso en el que nunca te hubieras imaginado involucrarte. Sí. ¿Cómo es esa experiencia de qué te llamó a pensar que tu hijo necesitaba rehabilitación? ¿Por qué? Porque a lo mejor pudiste o buscaste otras alternativas, o primero fue el centro de rehabilitación. ¿Cómo fue ese proceso en el que ya hablaste con tu pareja y decir, oye, es que necesitamos ayudarlo de una manera, ¿no? Sí, fíjate, primero pues así como un baldazo de agua fría, porque pues como con sus bases, unas bases bien cimentadas por parte de nosotros como padres y de la familia por las dos partes. No fue primero internarlo, fue con un psicólogo, porque fue lo primerito, no, pues ¿qué puedo hacer? Dije, y leyendo y todo, pues un psicólogo, bueno, vamos a llevarlo a sus sesiones con el psicólogo, y la psicóloga fue la que me comentó que había esos centros de rehabilitación, que lo podía meter. Bueno, dije, pero ¿por qué si apenas va iniciando? Pero igual, como te digo, la ignorancia pues de uno. Sí, estuvo muy bien una temporada, pero pues volvía de repente otra vez. Después ya subió a otra droga, porque pues ya sabemos que primero prueban pues la marihuana, el cigarro, la marihuana, que porque su grupito de amistades pues ya le decían, ¿cómo no vas a consumir tú? Si con las personas que se empezó a juntar, a frecuentar, pues eran muchachitos que ya después conocí a las familias, eran de familias desintegradas. Entonces él pues le llamó la atención algo que él nunca había visto, ni como te digo, ni la familia, por ninguna de las dos partes. Fue, yo creo que le llamó la atención por imitación, y después pues se enganchan. Es lo que le digo a los chicos también, definitivamente. ¿Qué llegó a consumir? Cristal y heroína. Wow. Sí, y como te digo, ahorita ya tiene más de 1 año, y afortunadamente ahí va, pero sigue con su terapeuta. ¿Cómo tuviste problemas, o cómo fue el proceso de la negación en tu caso? ¿Lo aceptaste rápido, o sí fue un proceso en el que te llevó tiempo aceptar que tenías un hijo con una drogodependencia? Afortunadamente fue rápido, fíjate. Primero sí, ¿no? El verlo, el no saber nada sobre eso, sí fue un impacto tremendo, pero no, puse rápido a moverme, conocer, preguntar, y no, gracias a Dios no siento que haya tardado, o que no haya, de mi parte, no quererlo internar. ¿Y cuándo te diste cuenta que tú también debías de entrar en un proceso de restauración? Y ahí sí fue cuando tardé un poco más, fíjate qué curioso, en mí que en él. Lo empecé a notar cuando ya me empecé a alejar de mis amistades, con mis familiares. El abandono. Sí, así completamente. Y pues me la quería llevar acostada, dormida. No, dije, esto no está bien. Y fue cuando ya empecé a ir yo también con mi terapeuta. Fue el que me recomendó acudir a las reuniones de familias anónimas, que hay varias aquí en Hermosillo. Y fui a esta que actualmente sigo acudiendo. Me ha gustado, y siento que he apoyado a otras familias. Y sigo conociendo también, porque a veces digo yo, cielos, si yo digo mi problema, esta familia está peor. Lo mío no es tanto, en serio, esto me ha pasado. Qué importante es platicar. Correcto, así es. La medicina hablada. Sí. Hablar sana el alma. Exactamente. Y también he visto familias que llegan devastadas completamente, y a veces a la segunda o tercera o cuarta reunión, no, hombre, fascinados, y ellos no, yo voy a seguir acudiendo porque ellos ven el cambio pues en ellos. Primeramente en ellos, ¿no? Sí, exacto. Y ellos decían, qué curioso, yo cuando empecé a venir pensé que me iban a decir qué es lo que tenía que hacer con mi hijo.
Y no, es para nosotros. ¿Qué tengo que hacer conmigo, no? Sí, sí, ajá, correcto, así es. Y está súper bien, en serio que yo estoy fascinada con esto. Y es que si te fijas, Sandra, yo me doy cuenta, la mayoría de la gente, de los familiares, cuando buscamos ayuda para nuestro familiar, pues, ¿no? Exacto. Pero nadie llega y dice, oye, necesito ayuda. ¿Por qué? Porque hay una adicción en mi casa y estoy consciente de que yo también estoy afectado, pues, ¿no? Ándale. Eso ya viene en un proceso después cuando nos damos cuenta que la adicción, yo tengo una frase que me gusta que dice, el adicto va a afectar por lo menos a unas 10 personas a su alrededor. Pero cuando se rehabilita, va a impactar la vida de 100 personas antes de morir. Exactamente. Porque se convierte en un ejemplo de que sí es posible, ¿no? Sí. Tanto él como su familia. Y la gente lo ve y dice, oye, yo lo veía aquí, sí. yo no lo veo acá, o sea, ¿cómo? Sí, ¿no? así es. Igual, como te comentaba, recuerdo una familia, una pareja, que acude a las reuniones y dice, no, en serio que cuando mi hija empezó a consumir, yo no quería ni salir a la calle porque sentía que los vecinos me veían, pero pues ya aprendí que, pues, ¿qué dice? Y es cierto, o sea, realmente el problema es de uno, es de la casa, los demás, pues que digan misa. ¿Alguna experiencia que te haya metido un problema, Sandra, con la sociedad, con la comunidad? Que puedas recordar algún problema en el que tu hijo a lo mejor pues alteró la vida, las circunstancias de otras personas y al rato pues también llegó y te tocó la puerta a ti. Pues fíjate que sí, hubo una ocasión que este chamaco se andaba reuniendo con sus compañeros y fueron a un tiradero, a un ñongo, ¿no? Como dicen ahora ellos. Fueron y pues ahí los agarró la policía y se los llevaron a todos, eran como 4. Se los llevaron y me habla el joven, el policía, oiga, fíjese que soy... primero me habló él del teléfono del policía. Y ya me comentó, es que mamá me detuvieron. ¿Y qué andabas haciendo? Yo muy tranquila, ¿no? Así, pues algo andaba haciendo. Si lo agarraron no fue por bueno. Claro. No, pues es que estábamos aquí, venimos a comprar droga. Ah, ok. Pásame al policía, por favor. Y ya me lo pasa. ¿Y qué pasó, oiga? No, pues es que su hijo estaba junto con otros muchachos aquí. Ah, le digo, fíjese. Oiga, y lléveselo a la comandancia. De ahí para que me lo lleven a un centro. Sí, señora, sí. Bueno, se lo llevaron, ya voy yo a la comandancia. Arreglé todo, fui al centro y salió y él pensando que ya se iba y no, señor. Ahí estaba el carrito, lo esposaron y vámonos. ¿Y de dónde sacas esa fuerza? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque la mayoría de las familias no actúan así. Eso es lo que se debería hacer, eso es lo correcto. Oye, hazte cargo y responsable de tus acciones, pues Claro, si no, nunca vas a aprender. Así es. ¿Y de dónde te viene? ¿Así te educaron o qué? Porque la gente no actúa así. Fíjate que sí me educaron fuerte. Mi papá fue un carácter así muy fuerte y yo de pequeña igual. Dicen mis hermanas, es que tú eres desde chiquita, tenías un carácter muy fuerte. Pues probablemente sí, le digo, yo era de las que... no, es que si voy a hacer algo, y hasta la fecha, ¿no? Como te digo, si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, no lo hagas. Entonces, no, mamá, que la escuela, ya que lo llevaban, ¿no? ¿Qué voy a perder? Sí, prefieres perder la escuela que la vida. Pues lo siento mucho. Y ahorita vas por 3 meses, y si sigues, vas por 6, y si sigues, vas por 1, y si sigues, vas por más, pero fuera, donde no haya visitas ni nada. Y así es como me ha funcionado. Fíjate, claro. Gracias a Dios. Y la fuerza igual, lo he sacado de aquí. Aquí he aprendido en el grupo de familias. Esa es la diferencia de una persona que trae programa, ¿sí? Esa es la diferencia de una persona que está segura de sí mismo, que está actuando desde el valor propio, ¿sí? Y haciendo pues lo que debe de hacer, pues, ¿no? O sea, pasó el mismo caso con una situación que me comunicaron. Igual, le habla el policía al papá porque encontraron a su hijo fumando marihuana en el parque. Exactamente lo mismo. Y el policía le pidió un dinero al papá. Ajá. Y el papá me dice, oye, está pasando esto, etcétera. Y yo lo dejé, yo no dije nada. Okay. ¿Y qué vas a hacer? Pues, haz lo que tengas que hacer, le dije, ¿no? O sea,
yo pensando dije, pues le va a decir al policía, llévatelo a la comandancia, va a durar ahí un día, 2 días y ya va a salir y va a aprender el muchacho de 16 años el escarmiento. Pues no, el papá se dobla, inmediatamente saca ahí el dinero y ya, lo rescató, pues, ¿no? Porque el policía lo llevó en el pick-up a la casa. Y le dijo al papá, pues mira, acabo de encontrar a su hijo allá, usted sabe, me lo llevo, lo proceso, lo asustó, pues, ¿no? O una lana. Entonces el papá dio una lana y le preguntó, ¿y cómo anda tu hijo después? No, pues otra vez, pues anda igual. Pues había más oportunidad de que no volviera a hacer lo mismo. Le dije, si ese día hubiera dormido ahí en la comandancia. Sí, le dije, no, pero básicamente pues... Sí, no les pasa nada. Aprende uno, fíjate que antes decía, ay no, pobrecito, no, entre todos. Pero pues, ¿qué les puede pasar? Les va a pasar otra cosa peor si andan en la calle. No va a pasar nada si una noche o 2 pasan sin refrigeración, sin comer. O sea... Les va peor cuando andan inyectándose y fumando, exacto, todo lo que andan fumando, exacto, ¿no? Así es. Sí, es peor de que te avisen, oye, pues aquí está tu hijo tirado, doblado, ¿no? Como dicen, es la palabra de ellos, que ahí quedan por una sobredosis. Y peor ahorita que, fíjate, no sé, no lo puedo asegurar porque no lo he visto, pero dicen que es fentanil lo que les están vendiendo ahorita en lugar de la heroína. Entonces... están falleciendo muchos. De hecho, la semana pasada, el lunes, martes, fue él a un funeral de un amiguito que estuvo con él en el kinder, de su misma edad, por lo mismo. Y la mamá, pues, hecha pedazos completamente porque por fentanil, supuestamente, fue lo que se inyectó y pues ahí quedó el muchacho. Sí, el fentanil le llaman la mamá de la heroína. Es un opioide sintético derivado de la goma de la amapola. De la amapola extraen lo que le llaman la goma de opio. Entonces de ahí hacen un proceso químico y sacan esta heroína reforzada. ¿No? Es un opioide sintético el fentanilo. Y pues sí, es una droga pues sumamente más adictiva y más explosiva, ¿no? En las personas. Tremendo. Entonces, Sandra, ¿estás viviendo el proceso? ¿Te ha servido mucho estar, obviamente, lo noto en tus palabras, he entrevistado a muchas personas y no es que te notes menos preocupada, simple y sencillamente te siento, es lo que yo puedo percibir, que estás segura de lo que estás haciendo, ¿no? Que estás segura de que estás tratando de hacer lo correcto desde tu persona. Y sobre todo que entiendes que tu hijo debe tomar sus decisiones y a él le corresponde ser el responsable de sus actos, ¿no? Qué importante es eso. ¿Y qué te platica tu hijo? ¿Te tiene miedo, Sandra? ¿O cómo es tu relación con él? ¿Ya sabe que si hace algo malo, para el centro volada? Sí. Le digo, ¿me tienes miedo, verdad? No, es respeto, mamá. Pero es que, ni modo, le digo, tú me enseñaste y a la primera... tengo una caja de doping, compré y le hago, son sorpresas. Esa es buena, sí, eso es buenísimo. Sí, se lo hago y de repente, es que ayer me hiciste, mamá, y te puedo hacer otra vez ahorita, si quiero, te puedo hacer otro a la noche. Sí, eso sí le recomiendo también a los papás que no le tengan miedo, son nuestros hijos y es la vida de ellos que está de por medio. Te voy a hacer una gran pregunta. Tú actúas así y... para mí es ejemplar eso, ¿no? O sea, que un papá le esté aplicando prueba antidoping a su hijo, eso es de rigor. No se hace, pero se debe de hacer. Hay papás que, oye, es que no sé si sí o si no. Ponle un antidoping, vale 250 pesos. Se orina, yo te digo cómo y vámonos riendo. Pero a lo que voy es, muchos papás no lo hacen por algo que tú platicaste. Número 1, por el miedo. Y por el otro es por la culpa. Son dos sentimientos que son como si fuera una garrapata. Literalmente les succiona la energía y la voluntad a las familias. ¿Cómo tú trabajas o has trabajado esas dos cosas? El miedo y la culpa. Trabajé primero la culpa porque no te digo que yo pensaba de que porque lo dejé de supervisar... y por eso empezó a consumir. No, yo entendí que fue una decisión de él. Él fue el que decidió aceptar esa droga que le ofrecieron e iniciarse en ese mundo, ¿no?, de drogas. Entonces, yo la verdad la culpa ya no.
yo ya no tengo culpa. ¿De dónde Sí, porque aprendí? no te deja dormir la culpa, ¿no? Sí, no. Y aparte, si hubiera seguido con eso, pues no lo interno, no lo ayudo. Al contrario, lo apapacho, no, mi niño aquí. Y sabrá Dios, a lo mejor no lo tuviera ahorita, en serio, ¿eh? No estuviera con nosotros en la casa. Entonces, ¿te sirvió no sentirte responsable por lo que las decisiones que él está tomando? Y desde ese punto, pues te permite ver las cosas con mayor claridad. Claro, así es. Y no es que sea egoísta, porque mucha gente a decir es egoísmo, porque también lo he leído. No es que es egoísta porque pues cómo piensa de esa manera. Pero no es egoísmo. Es ver las cosas con claridad y hacerlos a ellos que sean conscientes también de lo que están haciendo, de sus actos. Tu hijo, me comentas que va para 1 año. Sí. De estar limpio. Gracias a Y Dios. ha estado recuperando, reactivando sus actividades que había perdido y todo ello. Así es. Y él lleva actualmente algún proceso de tratamiento, va a un grupo, va a una iglesia, no está haciendo nada o está activo, trata de llenar su día con deporte, con arte, con trabajo, con escuela. ¿Cómo es su rutina? Él pues va a la escuela, está yendo a un grupo de jóvenes. Es un centro cristiano, Manasés, y va con Ahí va a las terapias, va ahí a las reuniones. Sí, así es, y con su psicóloga. Conozco el lugar. Ok. Entonces va ahí al centro, ¿cada cuánto va? 1 o 2 veces por semana, dependiendo de las tareas, porque pues lo que esté estudiando pues, le absorbe un poquito y pues dependiendo de eso. Y va y hace ejercicio también. Ok, entonces está yendo a terapia, también va con un terapeuta, me dices. Así es. Ok. Sí, al final del día eso es buenísimo, ¿no? Sí, y de hecho, pues, la psicóloga a veces, cuando empezó más bien, porque ahorita ya sale él solo y también a ver con quién va, si conozco pues con quién anda, pero al inicio iba un terapeuta, la psicóloga lo enviaba, le pagamos al muchachito para que él fuera aprendiendo que hay actividades que puede hacer sin necesidad de andar consumiendo pues lo que fuera, ¿no? Cualquier droga. Sandra, 2 preguntas para entrar en la recta final, porque son preguntas que hacen mucho las familias, ¿no? Okay. Y escucharlas de una persona que ha vivido la experiencia es un poco más relevante. Alguien que nos está viendo puede decir, qué padre que ella tiene los recursos para estarlo internando cuando esté el problema, pues quiera o no quiera, con recursos lo interna. Pero yo, que no estoy en esas condiciones y que los centros voluntarios o gratuitos regularmente son voluntarios, ¿verdad? Y no quiere, ¿qué le podrías decir a esas familias que están en esa situación tan compleja? Quiero internar a mi hijo, no quiere y yo no tengo los recursos. Que se acerquen. De hecho, hay chicos ahí en los centros, a los 2 centros que voy, hay jóvenes, ellos le llaman los directores becados. Exacto. Pueden acudir, preguntar, no nomás a esos 2 centros, en todos, me imagino, no que en todos porque no conozco todos, pero debe de haber, por ejemplo, ellos manejan por cada 10 usuarios que tengan, ellos dan una beca, no se les cobra nada. Entonces ahí está la oportunidad. Es buscar. Sí, y hay otros centros, pues de gobierno también, que a lo mejor las citas son un poquito más tediosas, pero igual, si el chico quiere, como les digo a los chicos ahí en el centro, si ustedes quieren, en ustedes está el cambiar. Porque uno como padre podemos apoyarlos, llevarlos con los mejores psicólogos, médicos, a los mejores centros, pero si ustedes no quieren, ahí van a seguir. Entonces, en ustedes están. Entonces, si el chico quiere o la familia quiere, claro, hay que aprovechar eso y sobre todo, no apoyarlo y que ellos pongan de su parte. ¿Cómo han trabajado? ¿Has trabajado el perdón contigo, con tu familia? Sí, ya lo trabajé. ¿Cómo fue esa experiencia? Me costó un poco, fíjate, porque fue más con mi papá, lo trabajé con mi papá. Como te decía, mi papá fue muy duro y no me permitió, a lo mejor en ese momento cuando lo trabajé, fue una terapia gestal que fui.
el yo sentirme como una niña delicada, como son las niñas, ¿no? No, siempre no, tú tienes que ser bien fuerte, tienes que hacer las cosas. Fuimos primeramente puras mujeres, mi papá, a lo mejor por mi mismo carácter, me veía como un tipo hombre, así el hombrecito que siempre deseó, y era un poco más duro, y yo también me hice un poquito más dura. Y ahí fue donde tuve que trabajar el perdón, porque él no me permitió en ese tiempo que yo vi la terapia que llevé, en ese tiempo ser la niña que realmente tenía que haber sido. Pero pues igual se lo agradezco porque soy esa persona que soy ahorita. O sea que te costaba mostrar tus sentimientos. Sí, así es. Sí. Y llegó un punto en el que perdonaste a tu hijo, él te perdonó. ¿Han hecho ese tipo de dinámicas o no lo has considerado? Él ya lo llevó a cabo también en una de las clínicas, y bien, también me dijo la terapeuta que sí, súper bien. Con mi hijo no lo he trabajado, con mi papá yo lo trabajé, y le dije, ¿habrá manera que yo lo tenga que hacer con mi hijo? No, me dijo, porque no vi problemas contigo ni con su papá. Sí, al final de cuentas es lo que tú andas cargando, pues, ¿no? Correcto, así Fíjate es. que a mí me pasó algo similar. Yo vi el divorcio de mis padres. Yo lo vi. O sea, yo vi la pelea, y cuando mi mamá se fue de la casa ya nunca regresó. O sea, no solamente me dieron la noticia, yo estuve ahí cuando fue la pelea final, pues, ¿no? Entonces es una fotografía que me quedó mucho tiempo. Y a mí la iglesia pues me sirvió mucho, me refugié mucho en la oración, la lectura, y la mejor terapia para mí es el servir a los demás. Así es. O sea, estar yendo a un centro de rehabilitación a compartir mi experiencia, lo que viví con mi hermano, con mi mamá, con mi hermana, con mi papá, estar exprimiendo el corazón constantemente, es como estar sacando la basura todos los días, ¿no? El agua, ¿no? Y permitirte, te das cuenta que sirves, pero realmente recibes más, ¿no? Yo creo que sientes eso cuando vas al centro, ¿verdad? Sí. Sales de ahí, o sea, la Biblia dice, hay más dicha en dar que en recibir. Y llegó el momento en el que pues yo enseñaba mucho acerca del perdón, porque el perdón es la base de la salud emocional y espiritual, ¿no? Es el punto de partida. Exacto. Y un día yo fui y perdoné a mi papá por esa situación, pero realmente en oración lo perdoné tantas veces que cuando llegué a ese momento lo abracé y le dije, jefe, lo voy a hacer porque lo enseño. Porque lo enseño, pero realmente no tengo ningún resentimiento hacia ti. Realmente, ¿no? De todo corazón. Sí. O sea, si se equivocaron, pues allá ustedes. Correcto. Me afectó en un tiempo, pero la verdad, he orado tanto, he pedido, o sea, que la verdad, así es. ¿No? ¿Te pasó algo similar con tu hijo? Sí, así es. Y pues me sentía, decía, pero pues ¿cómo? ¿Por qué hizo esto? Y hubo hasta un momento, y que también aquí nos los comenta la literatura, que dices como que lo aborreces o que te cae mal. Pero pues es parte del proceso, tenemos que irlo asimilando, que ir conociendo, y eso después ya queda en el olvido. ¿Viviste ese proceso en el que cuando no está, estás preocupada porque no sabes qué está pasando, y cuando está, no quieres ni verlo? Sí, ándale, exactamente, sí, así. Ambivalencia se llama. Sí, eso es muy común. Ni más ni menos, así es, fíjate. Y qué curioso, me recordé uno de los casos que trabajé la semana pasada con los chicos. Dice el muchacho, es que después de 5 años yo recaí. ¿Y qué pasó? Le digo, porque ya lo conocía, ¿qué pasó? Pues sentía, dice, un vacío aquí en mi corazón, nada me llenaba, tenía mi familia, mis hijos, mi trabajo y todo, pero un vacío. Y le digo, ¿a qué crees que se debe ese vacío? No sé, me dice. A ver, le digo, quien tú quieras, yo no te voy a hablar de religión, le digo, pero para mí es Dios, le digo, lo mío es Dios, mi creencia es Dios. En Él tengo puesta mi fe y mi vida y todo. ¿Tú en quién? Pues yo también en Dios, dice, pero hubo un momento en que pues no le salieron las cosas como él quería, y pues le echó la culpa a Dios, se alejó y todo. No, le digo, es que son pruebas, y al contrario, tienes que reforzar, le digo, esa fe, ese vacío que tú sentías, le digo, cuando se está formando nuestro cuerpo. Todo le va dando vuelta el cuerpecito del bebé desde la gestación, y queda un huequito en el corazón que después se cierra, le digo, pero ahí va quedando. ¿Y quién lo llena? Le digo, solo Dios, no hay más. Entonces yo te aconsejo eso, a Dios o a quien tú quieras, a un poder superior que tú creas, pero apégate a eso y verás, le digo.
En 15 años que tengo metido en esto, casi la mitad de mi vida, casi el 100% de las personas que están viviendo el proceso le están echando ganas, que para mí ya es un logro, ¿no? El hecho de que esté un individuo o una familia tratándose y peleando por rescatar su dignidad, su amor propio, su autonomía, su libertad, su paz, todo lo que viene después de iniciar. Siempre está esta parte de la búsqueda continua de Dios y de poner nuestra vida y nuestro problema, sobre todo ese problema que no podemos tratar, que nos supera, en esa fuerza tan indescriptible que mueve toda la humanidad. Correcto. Hasta ahorita no quiero devaluar el proceso de los profesionales. Claro. Yo soy uno de ellos, tengo estudios en esto. No estoy devaluando las pastillas ni el tratamiento, no, es parte de... Pero definitivamente no hay nada que pueda llenarnos desde adentro como el amor de Dios, ¿no? Exacto. Y lo comento porque veo que lo compartes también, ¿no? Entonces, qué interesante es esto. Y antes de ir, me gustaría que nos dieras la dirección, si hay gente que nos está viendo de aquí de Hermosillo, o si hay gente que está de fuera, no tienen reuniones virtuales, Sandra. ¿En tu grupo? No, ahorita no son virtuales, fíjate. Los jueves es en uno de los centros, es en el Ranchito, es en la calle Vírgenes y... Ay, no recuerdo la otra calle. Pero es el CPA. Así se llama, Familias Anónimas. El grupo. Los grupos son los jueves de 4 a 6 la reunión, ahí en el Ranchito, en ese centro, CPA. Sí, lo conozco. ¿Está Eric ahí? Ajá, sí, está el señor Eric de director. Los jueves también es en el Buen Samaritano. La Posada del Buen Samaritano. Sí, órale, también conozco. También a las 5 de la tarde, espaldas, ¿no? Del Hotel San Martín Premier. Sí, claro. Ahí está. Y el otro es en Centenario. No recuerdo la dirección, pero igual te la puedo pasar y si gustas pasársela después a las personas. Sí, sobre todo la voy a poner en la caja de comentarios. Ok. Cuando la gente empiece a comentar, lo voy a poner ahí, sobre todo para la gente que está acá en Hermosillo. Ok. Hay muchos, por ejemplo, hay otros centros que también lo manejan con los mismos terapeutas. Está muy bien, me encanta. Pero aquí esta literatura te abre los ojos completamente. Es lo que más me ha gustado a mí, ¿no? En lo personal. Todos los centros los manejan, pero estos 3 ya están registrados, estos 3 grupos, entonces cualquier grupo es buenísimo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a nosotros. Claro. Y es lo que necesitamos, pero si gustan la literatura igual la adquirimos ahí en el Buen Samaritano. Excelente. La Posada del Buen Samaritano pues es un lugar muy reconocido que se caracteriza mucho por la ayuda en su centro de atención a la mujer violenta, con problemas adictivos y entre otras cosas. Y ellos sí tienen muchas redes sociales. Ahí los pueden buscar en Facebook, Instagram. Yo tengo una relación ahí con los fundadores, la señora Margarita y todas ellas. Les mandamos un saludo. Entonces, Sandra, pues muchas gracias. Gracias. Tuve una plática amena y diferente, fíjate, contigo, porque más allá de lo que pase con tu hijo, que eso no depende de nosotros muchas veces, ¿verdad? Que más quisiéramos que sí dependiera, ¿no? Exacto. Yo he dicho, si la rehabilitación de un hijo dependiera de lo que hace la mamá o el papá, no hubiera hijos adictos porque los papás nos morimos en la raya. Exacto. Pero no depende de nosotros, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, más allá de lo que pase, que esperemos que tu hijo prosiga por el camino de la bendición. Más allá de eso, te digo, te felicito de todo corazón porque gracias. Se nota cuando una persona trae programa, se nota cuando una persona trae un trabajo de desarrollo espiritual. Muchas gracias. Y he tratado con muchas personas y no devalúo a nadie más, simplemente es que muchas veces uno puede detectar quién está pasando por un sufrimiento que ya tiene meses y ahí sigue y está en depresión, y esa depresión ya tiene 6 meses, 8 meses. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Correcto. Entonces, hablar contigo pues nos da muchas señales de cómo podemos tratar, mejorar nuestra vida, recuperar nuestra esencia como padres, hermanos, familiares. Y te agradezco mucho y te valoro que sigas yendo a ese centro, y si puedes ir a más, que vayas a más. Sí. A mí me encanta eso.
Y bueno, no sé si quieras dejar un mensaje final. Yo estoy muy agradecido con la entrevista. Pues te agradezco la oportunidad, porque esta es una oportunidad y tenemos que aprovecharla para que otros familiares, pues ellos acudan a los centros o que les sirva algo que de lo que yo haya comentado, platicado, les sirva a ellos también, que de eso se trata. Somos una misma familia, sufrimos el mismo problema, nadie es más, nadie es menos, como le decimos en los grupos, estamos ahí por lo mismo. Y seguir adelante, que no permitan que eso les gane. Y poner la fe en Dios, por lo menos a mí me ha funcionado y sigo agarrada de eso. Perfecto, pues muchas gracias a la gente que nos está viendo por ahí. Compartan estos contenidos, déjenos ahí un comentario, críticas, lo que sea. A veces las críticas son las que no quiero, pero son las que llegan mucho, entonces se vale, es parte de... muchas gracias a todos, aquí vamos a seguir hasta que la prevención sea una materia escolar. Muchas gracias.